Repercusiones externas de la gran expansión. Las consecuencias sociales. En casi todas las clases sociales, el vagabundeo se convirtió en una necesidad, en una costumbre o en una idea. Fueron en busca de los caminos de subsistencia, la fortuna y el remedio para el aburrimiento. El exilio al extranjero era la condición necesaria para el estudio. El fenómeno que mejor expresa la movilidad de la sociedad fue la peregrinación, unida a la expedición militar y a la emigración hacia tierras de nuevo poblamiento. De los aspectos más importantes de esta evolución de la social fue la conquista de la libertad, la cual accedieron amplias capas de la población. Las actas mediante las cuales los campesinos y ciudadanos arrancaron a sus señores las ventajas que aseguraron una mayor o menor dependencia fueron designadas por medievalistas franceses como cartas de franquicia. Las libertades eran, de hecho, privilegios. El arte militar del caballero requería fortaleza, habilidad, lo cual exigía un entrenamiento que llevaba mucho tiempo y que contribuyó a moderar la fisonomía social de la aristocracia. La caballería era una clase a la cual se podía acceder en principio gracias a la fortuna. Para mantener la base económica y social necesaria para la comunidad de la familia caballeresca, sus miembros intentaron aplicar el derecho de la primogenitura lo más estrictamente posible. Sin embargo, la caballería tendió a cerrarse y a transformarse en una clase hereditaria. Dentro del estrato aristocrático había una categoría en especial, la de los ministeriales, representantes de una nobleza de servicio. Entre mediados de los siglos XI y XII, el conjunto de esta aristocracia estuvo inserta en la mayor parte de la cristiandad, en la estructura feudal clásica. El rango evolutivo más importante de este feudalismo era que estaba estrechamente los lazos personales a los reales, el vasallaje y el feudo. Y más aún, hizo que este pasase a primer plano. En esta época, el feudalismo clásico, el aspecto clave fue que el feudo se hizo hereditario. A partir del siglo XI, todo hemos mencionado antes, de una categoría tendió a abrirse paso los poseedores de fortaleza. También en los campesinos sorprende la movilidad de la geografía como la social. La parte cada vez mayor ocupada por la moneda en la economía favoreció la sustitución de las cargas en el trabajo por las cargas en especie y dinero. La lucha entre el papado y el imperio favoreció en gran medida la independencia urbana en Alemania e Italia. Los intereses económicos sobre los comerciales y los pobres políticos estaban estrechamente unidos. Que dominaba el mercado se sentaba también en el consejo. Una Hansa también podía agrupar a las principales comerciantes de una ciudad o país en una ciudad o región determinada. Aunque no se produjeron grandes revueltas campesinas, como sucedió en Normandía a finales del siglo X y como sucedieron en Europa entre los siglos XVI y la violencia apareció por todas partes en reivindicaciones campesinas. Las clases dominantes tradicionales no opusieron un frente unido de estas pretensiones. La diferencia de intereses de fines entre aristócratas y el clero permitieron a los ciudadanos jugar su baza en medio de estas rivalidades. Los grupos urbanos supusieron utilizar un mayor de coherencia los ideales y las instituciones de paz promovidas por la Iglesia desde finales del siglo X. Consecuencias políticas. El periodo transcurrió entre mediados del siglo XI y finales del siglo XII. Fue políticamente un campo de batalla de fuerzas opuestas. Sin embargo, el resultado no fue esperado, ya que la comunidad religiosa, ocasionalmente material, no llevó a ninguna unificación política. Además de los dos poderes, el imperio y el papado, que podían llevar a cabo ese designio, luchaban entre sí durante todo el periodo para conseguir el dominio universal.
El conflicto entre el sacerdocio y la iglesia también fue lucha política. Aunque el papado se extendía a toda la cristiandad, su centro estuvo en Alemania e Italia. El Papa Nicolás II inició la reforma al publicar los cánones del Concilio de Roma en 1059, que condenaban el matrimonio de los sacerdotes, prohibían a los clérigos recibir un beneficio eclesiástico de manos de un laico y reservar a los cardenales la elección del Papa. Su sucesor Gregorio VII depuso a los clérigos simonianos, suspendió sus funciones a los sacerdotes del continente y envió a Francia y Alemania delegados encargados de aplicar estas decisiones. En 1075 dictó un decreto condenando la investidura laica. Sobre este problema se centró la lucha del Papa y el emperador durante decenios, hasta un punto de que la primera fase de la contienda entre ambos poderes ha sido llamada la lucha de las investiduras. En 1122, el borde de Rin se proclamó el Condonato de Worms en Alemania. El emperador renunció a la investidura mediante la cruz y el anillo, pero conservó un derecho de vigilancia sobre la elección y la consagración que concedería la investidura de los bienes temporales, o sea, las regalías, mediante el centro. El Concordato de Worms dejó puerta abierta para interpretaciones contradictorias y por ello fue violado continuamente por emperadores. En este texto se reconoció por primera vez, después de la Ciudad de Dios de San Agustín, la separación entre la Iglesia y el Estado. Repercusiones culturales de la expansión. En la época de la expansión occidental también fueron de las grandes conmociones espirituales y de los incomparables impulsos de creación en el orden intelectual artístico. Los aportes orientales, las influencias musulmanas y a través del Bizancio y del Islam, el descubrimiento de los griegos, impulsaron la vida cultural de la cristiandad. En la vida espiritual hubo una búsqueda de tres direcciones. La primera de ellas fue la pobreza, la vida eremética y el retorno a la vida común. En 1011 nacieron órdenes monásticas, las cuales se caracterizaron en educar a un cierto grupo de personas. Estas órdenes nuevas caracterizaron por la austeridad de costumbre, la simplicidad en el vestir y la alimentación, las prácticas ascéticas y el respeto del silencio y del recurso del trabajo manual.